Muy bien, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Qué bueno estar aquí reunidos una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos un vestigio de lo que fue la clase anterior, lo último que hablamos. Hicimos muchísimo recorrido, pues no sé si ustedes vieron el video ya. Ojalá lo hayan visto para poder avanzar un poquito más rápido. Hicimos una especie de recorrido por los sentidos de la palabra Roa y vimos cómo se relacionaba mucho con lo que era Abba, ¿de acuerdo? Y básicamente estábamos llegando a esta conclusión, donde Abba estaba representando la profunda sabiduría de Dios, la inescrutable, la Torá en su magnitud plena, y aquí teníamos a lo que llamábamos hijo, el Barenash, que había venido como una metamorfosis disminuida del anciano de días. Ese es el planteamiento, ¿de acuerdo? En eso estamos. El anciano de días que siempre hemos visto ilustrado en la profecía, en Apocalipsis, el que está sentado en el trono, pues es uno solo. Y sabemos que es Yehoshua porque en Hebreos capítulo 1 dice que después de haber hecho la expiación de nuestros pecados, se sentó en el trono de la majestad. ¿De acuerdo? O sea, es Él el que está sentado en el trono. Muy bien. Entonces, Él como anciano de días, ya sabemos a qué se refiere el tecnicismo. No hay que imaginarnos un ancianito viejito, ya arrugado, barbudo, etc. Eso es tecnicismo nada más. Y habíamos visto que Abba era la sabiduría de lo alto. Bueno, y el Barenash es la expresión de él disminuida. Quiere decir, en pocas palabras, que cuando Yehoshua aceptó venir a la tierra, ¿de acuerdo? Simplemente el trono en los cielos quedó desocupado. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a otra parte muy importante. Vamos a borrar aquí. Y de acuerdo a lo dicho, quisiera recordar las palabras del Salmo 89. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho tu palabra permanece por siempre firme en lo alto, incólume? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Vamos a leerlo de nuevo para empezar por allí, porque vamos a empezar hoy recordando que ese trono de Mashiach es lo mismo que la cátedra de Moshe en la tierra. ¿Me explico? Vamos a hacer una similitud impresionante. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el Salmo. Permítanme, lo busco. Para empezar por allí, porque estamos hablando de una que es la palabra de Dios. Vamos a buscarlo en los Salmos, aquí. Muy bien. Salmo 80, perdón, ya les digo. Ya les voy a decir dónde está esa cita. Vamos a desplazarnos hacia el Salmo, ya les digo. Aquí, Salmo 119, 89. Siempre me acuerdo del verso. Salmo 119, 89. Dice: Leolam Hashem devarcha nitzav bashamayim. Leolam Hashem devarcha nitzav bashamayim. ¿Eso qué significa? Por siempre, oh Adonai. Vamos a anotar aquí la cita. Himno. Pasa que aquí decimos Salmo 119, verso 89. Por siempre, bueno, Leolam, por tiempo que solamente Él conoce. Por siempre, oh Hashem, tu palabra está, como habíamos dicho en aquella oportunidad, inamovible, ¿cierto? Inamovible, en los cielos. Fíjense ustedes, esto es interesante. Entonces tenemos que hay un trono, es el trono de Mashiach, y ese trono contiene o es la expresión visual
de su palabra. De todo el conjunto, como habíamos dicho, que era la Torá eran promesas y procedimientos, ¿se acuerdan? Hukim u Mishpatim. Entonces, aquí en la tierra, bajo esa misma idea, se creó lo que se denominó en el siglo I, en el segundo templo, la Catedral de Moshe. Eso es una expresión en arameo, con Q. Catedral de Moshe. En el segundo templo. Sí, en el segundo templo, pero no estaba en el templo, estaba en las sinagogas. En el templo no existía eso. La Catedral de Moshe, la palabra cátedra en griego significa silla. Silla. Y es de como en español, y Moshe, Moisés. ¿De acuerdo? La Catedral de Moshe era la silla de Moisés. ¿Qué significaba eso? Que todo el que se sentaba allí tenía que hablar solo las palabras que Moisés ordenaba. No se podía enseñar desde la cátedra de Moshe algo que no estuviera en la Torá. Si un rabino quería hacer una deducción halágica de la ley judía, etc., no podía hacerla desde la cátedra a menos que pudiera sustentarla con la escritura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vemos aquel pasaje donde Yehoshua dijo a los discípulos, dice, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y fariseos, ¿ya? Porque la cátedra era una silla, y aquí en el respaldo tenía la inscripción en alto, en bajo relieve, Catedral de Moshe, la tenía en la espalda, ¿sí? En arameo. Entonces, ¿qué pasaba? Que alguien pasaba a leer la escritura, el rollo, y la silla estaba delante a los ojos de todos, y allí se sentaba el que iba a dar la explicación. Vamos a leer esa reproducción, vamos a vivir ese momento cuando nuestro Señor pasó a leer la Haftará. Vamos a leer en Lucas 4:16 en adelante, y piense que tiene toda esa connotación cultural, histórica. Vamos a leer, por ejemplo, en Lucas 4, vamos a leer versículo, vamos a leer versículo 20. Concretamente, ya sabemos que él entró y leyó y todo esto. Entonces vamos a leer desde el 20 en adelante. Lucas 4:20. ¿Qué dice? ¿Sí? Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. ¿Dónde se sentó? Mire, ahora vamos a saber dónde se sentó. Dice. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Delante de ellos salió. Él se sentó en la cátedra y dijo, hoy se ha cumplido esto. Se sentó, ¿ya? En la cátedra aquí en la tierra. Y así como se sentó en la cátedra de Moshe a decir, esto se cumplió, aquí estoy yo, ¿ya? Dice, el Espíritu de Adonai Dios está sobre mí. Que habíamos dicho que era Ruach, la mente del Señor, ¿cierto? La mente. ¿Qué estábamos diciendo en la clase anterior? Hombre, que Yehoshua descendió con la mente incorruptible, ¿de acuerdo? Porque solamente así convenía y podía estar aquí. Si él hubiera tenido una mente terrenal, generada por un cerebro terrenal, etcétera, pues tendría malos pensamientos. Porque es que el pecado, como dice el profeta de una manera muy elegante, está tallado en el corazón de Judá. Y el pecado está tallado con cincel en el corazón del ser humano. Y ya sabemos que corazón es una referencia pues al cerebro también, ¿verdad? ¿Qué sucede? Como lo dice también el apóstol Jacob en su carta, el pecado viene o deviene de la propia concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La condición separada de la gloria de Dios, condición corruptible, caída, condición pecaminosa. Así que nosotros delante de Dios, si nos presentáramos ahora mismo ante Él, hederíamos a pecado. Así como cuando alguien ha comido pescado y le quedan las manos sucias y huele, se siente el olor. Uno entra en la casa y se siente. Pero tenemos abogado ante el Padre. Claro, estamos hablando de una condición meramente plana, ¿ya? Pero aún así, por eso es que estamos separados todavía, en ese sentido.
Hemos sido hechos cercanos en el sentido de que la obra que empezó no va a terminar nunca, sino, o sea, no se va a retroceder ni a acabar, sino que va a terminar hasta el día que Él regrese. Eso es lo que significa haber sido hecho cercano. Cercano, hemos dicho aquí en hebreo, significa es lo que va porque va. No es lo que esté cerca de una cosa de otra. Porque Él dijo, porque ya está cerca, dice Apocalipsis, y la gente dice, bueno, pero han pasado 2000 años y 2000 años es bastante. Claro. Pero resulta que en hebreo cuando decimos karov, porque no es que esté cerca en tiempo o en espacio, sino porque va, es fijo que va, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo una similitud, como una cátedra aquí en la tierra quedó establecida y amonestaba a aquel que se sentara en ella. Ojo, tenemos ya un lenguaje metafórico, tenemos una silla que habla, ¿de acuerdo? ¿Sí entendemos la figura? La silla amonesta, ella sola, es un ícono que por representar todo lo que representa, amonesta a todo el que se sienta. Miren, no es casualidad que inclusive en las sinagogas, en el atril, en la bamá o la bimá, donde se enseña, donde se predica, se coloca una inscripción allí delante. Ojalá que la pudiéramos tener cuando tengamos nuestra bimá y todo. Adelante del que lee, se cita el Salmo 16, dice, Shiviti Hashem lenegdi tamid, Adonai he puesto delante de mí siempre. ¿Ya? Adonai he puesto delante de mí siempre. ¿Qué significa? Que ese letrerito que está ahí delante es un filtro. Está diciendo, cuidadito vas a proferir, a atravesar este límite que yo estoy marcando, y cuidadito aquí va a salir algo que no está escrito en la Torah. 16.8, Salmo 16.8, lo voy a leer. Adonai he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y ese es un salmo mesiánico para rematar. Es decir, que lo que se vaya a decir desde la bimá no solamente no debe contradecir la escritura, sino que con mucha más razón ahora, hoy, no debe contradecir a Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos un poquito. La cátedra de Moshe amonesta por sí sola a aquel que se sentaba en ella, así como amonesta esta inscripción, Adonai he puesto delante de mí siempre. La cátedra de Moshe, que dice, cuidadito con va a colocar en mis labios algo que yo no he dicho. Y en eso consistían muchas de las críticas que hacía Yehoshua a los fariseos. Porque él les dijo, ustedes invalidando el mandamiento de Dios, enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Esa cátedra debe estar revolcándose, debe estar ardiendo. Si esa cátedra pudiera quemar al que se sienta ahí, ya muchos se hubieran quemado. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, la figura de la cátedra de Moshe amonesta. Por eso que dijo Yehoshua, todo lo que la cátedra diga, háganlo. Pero no hagan como las obras de los fariseos. ¿Ya? Vamos a leerlo. Eso está ahí en Mateo 23. Esa inscripción debe estar delante de qué. En la bimá. La bimá se le llama, ¿cómo se diría? La tarimita. El púlpito. El púlpito es la palabra. El púlpito. Pasa es que en la sinagoga es un lugar alto, una tarima más exactamente. ¿Ya? Es una tarima. Y se asciende y hay una gran mesa donde se colocan los rollos, y ahí, entonces ahí adelantico se suele colocar esa inscripción. ¿Ya? Todo el que está allá viendo la está leyendo, y el que va a subir a leerla también la lee. ¿Ya? Entonces mire lo que dice aquí Mateo 23, versículo del 1 en adelante. Mire lo que dice. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Sí. Haced pues y observad todo lo que os diga, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Fíjense ustedes hasta ahí.
por allá ha surgido un tema de que el famoso manuscrito hebreo Shem Tov de Mateo dice que no lo que ellos digan, sino lo que la cátedra diga. Pues la verdad ese manuscrito no tiene ningún valor arqueológico, ¿de acuerdo? Así que valga la ocasión para que cuando alguien venga con el manuscrito Shem Tov, hábleme algo más serio, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo es todo lo que ellos digan, o sea, los fariseos lo escriben porque es que en ese momento ellos no podían hablar algo en contra o que fuera diferente de la Torah. En ese momento. Shem Tov. Shem Tov. Aquí lo voy a escribir. Ese es un manuscrito que han querido popularizar y darle fama y todo, pero no es nada valioso. Es una simple traducción que alguien hizo en la Edad Media de algún texto griego o latín al hebreo. Y ahora le han querido dar fama como que eso viene desde la época del segundo templo, del primer siglo. Yo estuve revisando el manuscrito original y pues no tiene nada de verdad que apuntar allí. De hecho es un manuscrito que alguien tradujo para sí mismo para contrariar al Evangelio. O sea, es una herramienta de alguien para contradecir el Evangelio, porque el manuscrito después de cada traducción viene una manada de preguntas cuestionando el texto. Así que le han querido dar fama y realmente no va. Muy bien. Entonces fíjense ustedes, todo lo que ellos digan, que observen, claro, porque están leyendo la Torah. Todo lo que vaya de acuerdo con la cátedra. Dice, pero no haga conforme a las obras de ellos. Porque a la hora de practicar lo que dicen, que sí está en la Torah, no lo hacen. ¿Ya? Mateo 23, del 1 al 13. ¿Sí me explico? Entonces la cátedra sola amonestaba. Entonces aquí estamos haciendo una equiparación, porque el Salmo 119 dice, por siempre Adonai, tu palabra está inamovible en los cielos. ¿De acuerdo? Su palabra representada en un trono que está fijo, inamovible. ¿De acuerdo? Y es su propia palabra. Entonces Él está sentado en su trono. ¿De acuerdo? Y su trono en sí mismo amonesta desde los cielos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a pesar de que este anciano de Elías que estaba sentado aquí descendió a las partes más profundas de la tierra, es decir, al vientre de una mujer, aquí vemos que quedaron, porque el Salmo lo dice, por siempre Adonai, tu palabra está inamovible en los cielos. Su palabra quedó allí como un testimonio. Piensa que cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, Dios mandó hacer un par de piedras para que queden como testimonio. ¿Ya? Pongan una aquí y la otra del otro lado, para que queden como testimonio. Esas piedras, cuando alguien las veía, se acordaba de la Torah. Y si se iba desterrado o lo que sea, se tenía que acordar que se iba era por rebelde, que se iba porque la ley de la tierra lo había escupido, porque la tierra de Israel era santa y tenía una ley, y si alguien no congeniaba dentro de esa ley, la tierra lo escupía. Pues bueno, aquí no puede entrar. Tanto así que los hijos de Israel fueron llevados cautivos 70 años, porque la tierra tenía una ley, no la respetaron y Dios hizo respetar la tierra. Fíjense ustedes, y los echó. Entonces, ¿a dónde vamos? Regresamos a la idea. Yehoshua queda entonces, aquí tenemos el cielo, la diestra de Dios. Aquí tendríamos la diestra de Dios, que ya sabemos que es el cielo, ¿cierto? Y acá tendríamos en la tierra al Hijo del Hombre, al Bar Enash. ¿De acuerdo? Al Bar Enash. Muy bien. Entonces ya con esto, poco a poco vamos entendiendo por qué, cómo era eso que él oraba allá, a quién le oraba o a quién se refería. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si este trono es su palabra, ¿de acuerdo? La que él ha dejado fija como un testimonio, ¿cierto? Su palabra era Abba, su profunda sabiduría.
allí, plasmada literalmente, como un testimonio. Así como estuvieron las tablas del pacto, como estaba la cátedra Moshe aquí en la tierra. Por eso es importante, fíjense que el Mesías habló en el lenguaje de la época para que todo el mundo le entendiera. Y se sentó en la cátedra y dijo, esto se cumplió hoy. Y la gente se quedó como despavorida. Después quisieron apedrearlo. Y ustedes me van a decir, hasta este refrán me van a decir, cúrate a ti mismo. Y todo esto, ¿verdad? Y se fue. Se las dejo ahí. ¿Cierto? Aquí tenemos a Ba, que ya sabemos que es la sabiduría de Dios, la profunda mente del Señor, que quedó plasmada en este trono y que amonesta desde los cielos. Su palabra, su testimonio en los cielos queda amonestado. Cuando Él desciende acá, dice, yo no hablo las palabras por mí mismo, sino las que me dio Abba que hablara. ¿De acuerdo? Vino con la mente. Entonces vamos a leer ahora esta cita importante, está en 1 Corintios 1:30. Miren lo que dice, esa cita es profunda, es concreta y creo que definitoria. 1 Corintios 1:30. Es de la mente de Cristo. No, es otro. Para que veamos lo que dice allí. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. ¿De acuerdo? Entonces Yehoshua aquí en la tierra es sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, mira lo que empieza a decir y lo termina relacionando con la mente de Cristo. Mira lo que dice en el versículo 6, capítulo 2, verso 6. Cuando habla de que está hablando sabiduría de lo alto, está hablando de Mashiach, de la mente de Cristo. Mira lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado una madurez, sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo al cual perece, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Mire lo que dice. ¿Quién es la sabiduría? Aquel que crucificaron. ¿Se dan cuenta? Mira, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que Yehoshua trajo la sabiduría de lo alto dentro de sí. Por eso Él le dijo, ustedes no me han conocido. El Padre es en mí. Cuando dice en, es dentro. ¿Ah? El Padre es en mí. Y yo soy en el Padre. ¿Qué se trajo? Se trajo la sabiduría de lo alto y se manifestó aquí. Y esa sabiduría de lo alto habíamos dicho en las clases anteriores que significaba ¿qué cosa? ¿Qué soy yo? La sabiduría en hebreo es la anterior. Makoah. ¿Cuál fuerza? No tengo yo fuerza. Todo proviene de Dios. Entonces Yehoshua trajo eso aquí. Trajo la mente de Dios, que Él es Dios. Trajo su mente aquí y se vistió de carne, aparentemente humana. Pero esa vestimenta, ojo, quiero aclarar, no es una encarnación. ¿Ya? No es una encarnación. Porque es allí donde viene el problema teológico de algunas denominaciones. Creen que Jesús fue un espíritu que se metió aquí en la tierra y se encarnó en un bebé. ¿Ya? Aquí estamos hablando es que Dios viene completo, disminuido desde los cielos. Fue un cigoto, un bebé probeta, introducido en el vientre de María. ¿Ya? Un bebé probeta. O sea, cuando hablamos de bebé probeta quiere decir que su código genético no es cambiado. Que no es probablemente del vientre en el que se va a meter. Puede que sí, puede que no. En este caso no. ¿Ya? Porque en el caso acá humano le pueden sacar el óvulo si es que el hombre es el estéril, lo fecundan y se lo meten y lo crían.
Pero acá no, acá viene el cigoto, la semilla. Por eso vamos a ver ahora rápidamente cómo Él mismo, siendo el reino de Dios, como ya lo hemos dicho, se comparó con semillas. Vamos a verlo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en... Ya les digo. No, aquí mismo en Marcos, para que estudiemos el libro desde dentro. Miren lo que dice aquí. El 4.26. 4.26 y 4.30. Vamos a leer todo desde el 4.26 de Marcos. Marcos 4.26 en adelante. Y ese ejemplo es espectacular. Marcos 4, del 26 al 30 en adelante. ¿Qué dice? También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levanta de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Sigue. Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembre en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves de los cielos anidan en su sombra. Muy bien. Piensen ustedes qué hermosa parábola. Ustedes sabían que las aves de los cielos en la literatura judía significan las naciones gentiles. Bueno, anótenlo. Otra palabra para el glosario. Las aves del cielo, que son las de vuelo alto, las de rapiña, que son inmundas inclusive, las aves del cielo es una alusión a los gentiles. Por eso dice que cuando crece y echa sus ramas más amplias, las aves del cielo vienen y se refugian en él. O sea, en el reino de los cielos. O sea, en Yehoshua HaMashiach. Porque él es el reino de los cielos. Entonces viene como una semillita de mostaza, como estamos hablando, como un cigoto. Entró aquí, germinó, muere, resucita. Cuando crece y se expande, las aves del cielo se refugian en él. ¿Está claro el mensaje? Es lo que está pasando ahora mismo. Esa parábola se está cumpliendo, se está viviendo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por otro lado que él mismo se llamó así el Evangelio. Vale, y cuando los discípulos le preguntan, ¿y qué es la semilla? Bueno, ¿y qué dice él? ¿Qué es la palabra? Es la palabra, o sea, dice. Claro, ajá, te das cuenta. La palabra de Dios que permanece en los cielos. Él es su palabra. Yo soy mi palabra. ¿Me explico? Y ese era con respecto a otra parábola. Sí, esa es la del sembrador, exactamente. Pero fíjense ustedes, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar y echó la semilla. Y les voy a aclarar, porque yo creo que deberíamos sacar un capítulo aparte para hablar de las parábolas, pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. En Israel no se siembra como acá. En Israel echan la semilla y luego aran. Y luego aran. Por eso es que es posible que queden semillas en la superficie, otras queden en la piedra y otras queden en otro lado. Porque el que sale a sembrar va tirando la semilla y no tiene que ver dónde cae. Eso no le preocupa. Como los palos. Claro. Entonces cuando pasa el arado profundo, la semillita se revuelve y cae abajo. Y hay otra que queda en la superficie, hay otra que quedó en la piedra, y hay otra que quedó en el monte. ¿Qué significa? Que si Dios no te circuncida el corazón y su palabra, que es su semilla, que es Mashiach, venido a la tierra, no entra en lo profundo, no germina y no da fruto. Tiene que haber, la tierra en esa parábola es el corazón del hombre y el surco es la circuncisión del corazón. ¿Ya? Entonces la semilla, que es Él, el reino de los cielos, debe entrar
allí, cuando pase la circuncisión. Por eso no hay circuncisión del corazón en la que no entre Mashiach. No existe. Nadie puede decir, no, ya Dios me circuncidó el corazón, pero yo no creo en Jesús. No puede. No existe. Jehová es el que dice, es el que circuncida el corazón. Por eso, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo? Entonces tiene que entrar su palabra venido aquí a la tierra. Porque es que él dice, no puedes decir que crees en mí, ¿cómo vas a creer en el que no ves si no crees en el que estás viendo? ¿Ya? Él vino acá, disminuido, como una semilla de mostaza, se puso aquí como nosotros y todo. ¿No crees que yo soy? Así lo dicen varios pasajes. ¿Acaso no crees que yo mismo soy? Yo mismo soy, les está diciendo los apóstoles. Pero eso de ahí dicho que el gran yo soy. Sí, pero ya es otra No, cosa. pero Tiene... siempre estuvo en su boca yo soy, Claro, yo soy. claro. ¿Ya? ¿Qué pasó? Hombre, que si no crees en mí, en vuestros pecados moriréis, así se lo digo. Yo soy el reino de los cielos, la versión disminuida, chiquitica de Dios, la inocua, no sé cómo decirla, que no te puede destruir, pues, pero vengo a hablarte, yo soy Dios. Y si yo no entro allí en ese corazón, pues no bota fruto. Y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Ya? Por eso él dijo, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Y el árbol bueno no puede dar fruto malo. Si somos simiente incorruptible de él, si él ha entrado en este corazón y lo ha circuncidado, de aquí, como dice en su palabra, he puesto a Adonai delante de mí siempre. De aquí no puede salir, como decía Jacob, no puede ser que de vuestra boca salga bendición y maldición. No puede ser.